Bienvenido a Palabras de Vida Eterna, donde estudiaremos juntos la palabra de Dios. De manera expositiva haremos un recorrido en la Biblia, libro por libro, versículo por versículo, profundizando en la verdad de la palabra, aprendiendo conceptos de enseñanzas fundamentales de la sana doctrina y aplicaciones prácticas para el diario vivir. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Les comparto nuestro número de teléfono, más 506 8877-7711, y nuestro correo electrónico, vidaeterna.jn173@gmail.com. Estamos para servirle. Muy buenas noches, estimados oyentes de este programa Palabras de Vida Eterna, donde por la gracia de Dios, tenemos un programa más. Agradecidos con el Señor por poder llevar este estudio de la palabra de Dios, enfocados principalmente en el Evangelio de Juan, donde por la gracia de Dios ya llevamos algunos programas y viendo algunos versículos. Siempre recordándoles la importancia de estudiar la palabra de Dios, y como siempre les animo, papel y lápiz, pero sobre todo la palabra de Dios abierta para que usted pueda ahí indagar, profundizar en los versículos que estaremos compartiendo esta noche para el estudio de la palabra de Dios. Recordarles que este programa se transmite en vivo a través de síguemeradio.org, donde nos escuchará de forma radial, de modo online, pero también recordarle que este programa se está transmitiendo a través de Sígueme Radio por Facebook en vivo, así que usted también podrá vernos ahí si usted desea escuchar este programa en vivo. Así que agradecidos con su sintonía. Recordarles que el número telefónico que tenemos habilitado de WhatsApp es más 506, código de país 8877-7711. También recordarles nuestro correo electrónico, que es vidaeternajn173@gmail.com, donde esperamos sus comentarios también, y que usted pueda escribirnos en el programa si tiene preguntas, comentarios o cualquier otra comentario que usted nos quiera poner, cualquier dato que usted quiera también saber. Será una bendición para nosotros recibirlos, y recordarle que este programa está hecho también para usted, para que usted pueda ser instruido a través de la palabra de Dios. Y Oscar, también, recordar a las personas que nos han estado escribiendo que estamos muy agradecidos. Amén, de verdad que sí. Sí, verdad, y la gente que nos ha comentado acerca del programa ha sido una bendición. Hermano, Sí, Oscar, hermano, pueda también introducir su presentación al programa. Gracias, hermano. No, de verdad muy agradecido con Dios por la oportunidad. Yo le decía a Edwin que lo que más me gusta es estudiar la Biblia con un amigo. Sí, amén. Eso es lo que más, y agradecemos también que usted está ahí con nosotros. Recuerde que puede compartir este estudio, puede ser una herramienta para la iglesia, donde puedas ayudar a hermanos a crecer en el conocimiento de Dios. Puede ser una herramienta evangelística, que el Señor la use para su gloria. Sí. Osquitar, ¿qué le parece si arrancamos este programa orando? Sí, señor. ¿Verdad? Que creo que es un punto inicial muy importante. Estuvimos hablando, ¿verdad, Osquitar, acerca del programa, y Oscar decía, oremos también. Siempre tenemos la costumbre de orar antes de iniciar cada programa, pero queremos también iniciar un tiempo de oración con usted, que usted nos acompañe, porque creo que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Como dice el Salmo, ¿verdad? Alumbra mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Sí, y creo que es importante que podamos orar, y también recordar a los creyentes de todas las regiones del mundo que de alguna u otra forma también están recibiendo persecución, ¿verdad, Osquita? Sí, entonces, ¿qué le parece si usted nos dirige en oración en esta noche? Claro que sí, oremos entonces. Padre bendito, alabamos tu glorioso y maravilloso nombre, y en el nombre de Jesús venimos a ti por sus méritos, Señor, para rogarte primero dirección en lo que vamos a hacer, y que sea tu Espíritu Santo quien hable. Queremos traer delante de ti, Señor, a los hermanos que están en seria persecución en Siria en particular, Señor. Queremos pedirte que tú hagas su voluntad, Señor, protegiéndoles, Señor, dándoles esperanza y reposo, Señor, en este momento de gran aflicción, que el consuelo tuyo, Señor, llegue hasta ellos, Señor.
Si es tu voluntad, por favor, líbrales del mal. Y también a los hermanos de las iglesias que están ocultas en Gaza, Señor, también, que por favor tengas misericordia de ellos, Señor. Tú sabes cómo el mundo sufre. Por eso los encomendamos en tus manos y rogamos tu bendición sobre ellos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, ya, Osquitar, agradecidos con Dios. La semana pasada estuvimos en viaje misionero en Panamá. Amén, amén. ¿Cómo les fue? Sí, todo bien, gracias al Señor. Siempre es una experiencia y bueno. Siempre también de mucho aprendizaje, Osquitar. Y bueno, para aquellas personas que nos siguen en Facebook en vivo, tuvimos algunos problemas con lo que fue la transmisión del programa, ya que no lo pudimos subir por problemas de internet. Ya no teníamos tal vez tantos datos para subir, pero el programa se transmitió de forma radial y ya también pueden encontrar las personas, si lo desean, el programa en nuestro canal de YouTube, qué bueno. ¿verdad? Que nos encontrará como Sígueme CR y podrá ver también los videos del programa para que estén con nosotros allá, pero ya estamos de vuelta por acá. Ya están de vuelta. ¿Y cómo estuvo la gente allá? Un saludo tal vez a los hermanos que están allá en Panamá. Sí, claro, un saludo a nuestros hermanos vecinos panameños, especialmente para ser específicos, estuvimos en la Iglesia Bautista Nueva Esperanza, ahí con el hermano Alex Taylor, y agradecidos, padre e hijo, llevando la obra al ministerio por allá. Sí, estuvimos capacitando a los santos en un taller de evangelismo personal, a los pastores y líderes de la zona indígena, y estuvimos muy agradecidos porque aprendimos métodos de evangelismo que también llevamos a la práctica, Oscar, ahí en las calles, y vimos personas poner su confianza en el Señor Jesucristo. Qué bendición, es que esa es la clave. Fuimos creados para glorificar a Dios, ¿verdad? Sí. Y también con la misión de llevar ese evangelio. Amén. Esa es buena noticia. Claro que sí, y yo creo que muy acorde con el evangelio que estamos llevando, Osquitar, y para entrar en el modo de repaso, vimos acerca de Jesús como la luz, ¿verdad? La iluminación, y vimos que, Juan es muy claro hablar de Jesús como el Dios, ¿verdad? Que nosotros adoramos, el Dios verdadero, ¿verdad? Vimos que Él era el autor de la vida, el creador, también de quien emana la vida. Pero vimos acerca de Jesús la luz, ¿verdad, Oscar? Y qué bueno que podamos hacer como una sincronización, ¿verdad? Del programa anterior con y viendo lo que dejamos atrás para empezar hoy. Sí, Eddie, no, precisamente ya lo que has dicho introduce lo que hicimos la vez pasada. La semana pasada quedamos ahí con una pregunta, Eddie. ¿Usted se acuerda de la pregunta? Ajá, más o menos. Más o menos. Sí. Pues yo la tengo por aquí escrita. Ese. Y la idea era dar respuesta a ese con ese concepto de la iluminación. Ajá. Y comenzando tal vez un repaso para llegar a la pregunta vimos la obra que Dios hizo a través de Juan el Bautista, que lo que hizo fue el precursor, él preparó el camino. Ahora él está en medio de esta labor, ¿verdad? Digamos que en este momento en la escena aparece Juan diciendo, Él es la luz. Cuando a alguien le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Dice, no, yo no, sino él. Y lo señala a Cristo. Entonces, hoy, digamos, básicamente la respuesta vamos a darla acerca de qué fue lo que las personas están, digamos, requiriendo para conocer la luz y por qué es tan importante. ¿Okay? Sí, creo que es importante recordar, y ya ahora sí, yo creo que me iluminó, Osquita, ¿verdad? ¿Cómo era? Y la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuál era la respuesta ante la iluminación de Cristo, ¿verdad? Y su revelación. Entonces, creo que es importante, ¿verdad? Ir enfatizando, ¿de qué manera respondieron aquellos que recibieron la iluminación acerca de la persona del Señor Jesucristo? Sí, Señor. Esa era la pregunta. A mí se me enredó. Sí. ¿Qué la tengo Sí, creo que lo importante es que la gente sepa que aquí estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Y bueno, también, de verdad que, Oscar, yo estoy muy agradecido con aquellas personas que nos han estado escribiendo, incluso también en YouTube, y esperamos que, puedan aprender muchísimo. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, Oscar, y creo que es importante ir entendiendo aquí. Vamos a leer la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, y bueno, si ve que leemos los versículos de forma repetitiva, no es porque no está aquí coordinado, sino más bien de forma intencional dijimos que es necesario leer una y otra vez la palabra de Dios. Así que, Oscar, por favor, léanos Juan capítulo 1, versículo 1 al 8, para luego dar inicio al versículo 9, donde quedaremos en esta noche. Dice la Biblia así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. No era él la luz, sino que venía para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, gracias Oscar. Bueno, así como usted lo acaba de escuchar, los versículos que continuamos en esta noche son versículos del 9 al 13, y bueno, vimos claramente en el programa pasado, ¿verdad?, cómo Juan el Bautista, ¿verdad, Oscar? Y nosotros hablando un poco acerca de esto, ¿verdad?, que usted me decía a mí, ¿verdad?, ¿por qué Juan ahí, verdad? ¿Por qué Juan en este momento, si viene hablando acerca de logos, por qué se podríamos decir, como dice ahí, se mete, ¿verdad?, atravesando el caballo, ¿verdad?, como hicimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y era una pregunta muy válida. Sí, muy válida, ¿verdad? Parece ser, recordemos aquel principio que Dios siempre usa testigos, ¿verdad? Hay varios. En Juan capítulo 5 la vamos a ver dentro de 2 años, seguro. Vamos a ver que Dios tiene testigo como la Biblia, testigo las señales de Cristo, testigo a Juan. Por lo menos 3 testigos, ¿verdad? Y es aquello de que conste toda palabra por medio de 2 o 3 testigos. Sí, muy bien. Y bueno, aquí veníamos hablando, ¿verdad? Y el desarrollo es muy claro. ¿Y por qué Juan en su evangelio introduce a Juan el Bautista aquí? Y es muy claro, era para ratificar el mensaje acerca de la persona del Señor Jesucristo. Él es el Verbo encarnado, Él es el Dios verdadero, ¿verdad? Él es el Creador, Él es el de quien emana la vida, la seidad de Cristo. Él es la luz que resplandece en las tinieblas, ¿verdad? Y como también la vida de los hombres. Pero luego entra Juan aquí, ¿verdad? ¿Y por qué Juan aquí? Porque ratifica el mensaje. Dice aquí muy claramente, ¿verdad? Vino por testimonio para que diese testimonio la luz. Prácticamente Juan el Bautista estaba ratificando que aquel que ellos estaban viendo, o que ellos estaban viendo, Verbo Jesús, era aquel del cual se había ya profetizado en el Antiguo Testamento, y haciendo la función del precursor, como el espíritu de Elías, ¿verdad?, que había de preparar el camino al Señor. Y una misión difícil. Sí, claro. De eso, sí, y creo que es importante. Y ahora, aquí en esta parte, Oscar, ¿verdad?, dice que no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y ahora la pregunta es, ¿verdad?, ¿qué sucedió con la revelación del Señor Jesucristo? Y lastimosamente queremos empezar esta parte con el título El rechazo. Sí, porque tenemos un rechazo contundente acerca de la iluminación de la persona de Jesucristo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquí, Oscar, a mí me gustaría hablar de algo muy importante, porque tenemos que entender que Cristo, como la fuente de la iluminación, se extiende a todo hombre. El alcance de Cristo es ilimitado, ¿verdad? Pero yo quiero que sigamos muy claros en un punto específico, y es que esto no es un sentido de salvación universal, o más bien refiriéndonos a la aplicación de la salvación a todos los hombres, como algunos interpretan o malinterpretan, como universalismo de salvación. Y usted dice, ¿qué es el universalismo de la salvación? Es decir, que hay algunos que piensan que el sacrificio de Cristo alcanzó a todos los hombres, haciéndolos inmediatamente salvos, sin importar si han recibido a Cristo o no como su Salvador personal. Hombres que creyeron en Cristo tendrán salvación, y hombres que no creyeron en Cristo, aunque mueran en sus pecados y sin confesión de Cristo, serán salvos también. Y no es realmente lo que la palabra de Dios nos está enseñando, sino que Cristo, como la iluminación en cuanto a la realidad de todo pecado personal y al juicio venidero. Así que me gustaría que usted apunte estas citas, que son Juan 3:18 al 21, que Oscar nos podría ayudar a leer. Capítulo 9, también versículos 39 al 41, donde Jesús se aclara en cuanto también al ministerio del Espíritu Santo, que convencerá acerca de esta verdad e iluminación de y en su persona. Así que cuando vemos la iluminación universal, nos referimos a que Cristo alumbró el entendimiento de todos los hombres acerca de su persona, y no hablando específicamente de una salvación aplicada a todos los hombres, sin importar si se reconocen o no como pecadores y creen en Jesús como su Salvador personal. Sí, y eso es bien importante, porque
hay toda una enseñanza sobre eso que ha hecho que la gente no se acerque a Dios pensando eso. Los judíos pensaban que ellos eran salvos solo por haber nacido judíos. Y cuando le habla a Nicodemo, posiblemente lo vamos a ver, Nicodemo se asusta cuando oye diciendo que la salvación es para todos. No sé si leo Juan 3, Sí, 18. sí, por favor. 18, ¿cuál? Juan es 3, 18 al 21. Sí, dice la Biblia: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La universalidad más bien es de la condenación. El hombre está bajo pecado. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la razón. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sea manifiesto, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí, Oscar, claramente vemos la primera respuesta, ¿verdad? 2 puntos importantes: la ceguera de la humanidad y el rechazo de Israel, que me gustaría que usted pudiera también decirle a nuestros oyentes un poco acerca de este contexto que tenemos aquí. Sí, correcto, Eddie. No, gracias a Dios por su palabra, pero aquí dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y ese concepto, lo suyo, es un artículo neutro. A veces pensamos que es los suyos. Israel formó parte del pueblo de Dios y hoy Israel necesita arrepentirse, entregar su vida al Mesías para ser salva. La nación como tal hoy está en rebelión. Cuando Cristo viene, dice la Biblia, Jesús viene a lo suyo. Aquí es lo suyo, a su reino. Viene a este mundo que es su reino. Por eso él decía continuamente, el reino de los cielos se ha acercado, porque el rey estaba aquí, e Israel rechazó este reino. Entonces esa es la razón por la que como Israel, como pueblo, le rechazaron. Luego, como vos decís, el mundo luego tomó su parte. La gente tiene hoy que elegir si acepta o no. Qué importante, porque uno de los puntos que tenemos claros es la ceguera a la humanidad. Y dice aquí, y yo quiero que seamos enfáticos en la exposición de cada versículo, porque dice aquí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y entendemos que la iluminación del Señor Jesucristo, y como lo dije en anterioridad, era la idea de que Él alumbrara la realidad de todo pecado personal y el juicio venidero. Pero ¿qué sucedió? Dice, en el mundo estaba, Él vino, ¿verdad? Dice aquí, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el primer punto importante que nosotros tenemos que entender es que hay un rechazo, ¿verdad? A pesar de la encarnación del Logos, fuente de la luz verdadera y autor de la creación, habitar entre la gente, Oscar, este mundo no le conoció. Es lo que dice el versículo 10. No porque Él no deseara ser conocido, sino por la ignorancia y ceguera a causa del pecado que se encontraba en ellos. Juan 12:37 es muy claro con esto. Y incluso los suyos, como usted decía, su pueblo, Israel, no le recibieron, no fueron capaces de aceptar el testimonio de las Escrituras y tampoco la declaración evidente de las señales. Porque recordemos que es importante que Jesús no solamente dijo ser quien era ser, sino que las Escrituras afirmaban su persona, ¿verdad? ¿Quién era Él? Y anótese estas citas bíblicas: Juan 12:37 y Juan 10 del 33 al 38. Ahora, Oscar, antes de hacer nuestra primer pausa, ¿verdad? ¿Cómo vuela el tiempo, verdad que sí? Sí, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Cuando uno se divierte. Sí, exactamente, ¿verdad? Sí. Creo que es importante porque usted mencionó algo que dice, a lo suyo vino. Y yo quiero que usted tenga citas específicas del Antiguo Testamento, Oscar, que ellos puedan decir por qué dice a lo suyo vino. El Logos de Dios vino a su propio pueblo. Recordemos que Dios tomó a Israel y dijo que sería su especial tesoro. Claro. Éxodo 19:5. Vaya a Deuteronomio 17:6. Incluso tenemos Isaías 5:7 y 27:3, donde el Señor Dios llama a Israel su viña. Y Oscar, esta parte es muy importante porque es su casa, como usted lo dijo. Él vino a lo suyo, pero no fue recibido en cumplimiento de la profecía de Isaías 53:1, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? Y qué triste ver esto. Sí, muy, muy triste. Y antes de terminar, de hecho, la ceguera que alcanzó al mundo, es que dice la Biblia que el diablo, el príncipe de este mundo, encegueció el conocimiento de los hombres
para que no les alumbre la luz del Evangelio. Y eso es lo que queremos hoy, proclamar esta luz para que la gente vea. Qué importante ir viendo esto, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Fue evidente su rechazo por parte del pueblo de Israel, Oscar. No reconocieron al Hijo del Padre, dueño de la viña, ¿verdad? Y esta verdad fue expresada a través de una parábola por Jesús mismo ahí en Mateo, ¿verdad? Y usted la puede buscar en Mateo 21, 33 al 46. Me gustaría, antes de hacer nuestra primer pausa, mencionar un comentario acerca de esto que hace Hendrickson, ¿verdad? Y él dice aquí, ¿verdad? Israel era, en un sentido muy especial, posesión de Dios. Éxodo 19:5, Deuteronomio 7:6. Durante toda la antigua dispensación y también al principio de la nueva, Cristo vino a su propio hogar, pero el pueblo no le recibió. El mejor comentario de la tragedia que aquí se cita se encuentra en Isaías 1, 2 y 3. Dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, y dice, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué triste ver esta realidad, pero Oscar, esa es una realidad que hoy también se vive, porque Jesús es proclamado, Jesús es predicado, y hay dureza en los corazones de las personas, como usted acaba de hablar. ¿Por qué? Por la ceguera que Satanás ha puesto, pero también porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y qué triste este contexto. Y bueno, Osquita, yo creo que podemos ahorita, después de esta primer pausa, entrar al versículo número 12, porque yo creo que hay un tema que debemos desarrollar, que le corresponde a usted llevar ahí el hilo de este versículo, y si Dios lo permite, esperamos que usted también aprenda muchísimo. Así que vamos a nuestra primer pausa y regresamos. Aquel que en el principio nos creó, el alto y sublime eterno Dios, la tierra llena de su gloria está, Él reina con poder y autoridad, aquel cuya pureza y perfección conoce y besa todo corazón. ¿Y quién podrá ante él estar?
Tu sangre me compró en esa cruz. Me pides que yo sea como tú, santo. Yo me rindo ante tus pies, te adoro a ti, oh Santo Dios. Mi lealtad y mi devoción son para ti, oh Santo Dios. Yo me rindo ante tus pies, te adoro a ti, oh Santo Dios. Mi lealtad y mi devoción son para ti, oh Santo Dios. Yo me rindo ante tus pies, te adoro a ti, oh Santo Dios. Mi lealtad y mi devoción son para ti, oh Santo Muy bien, estamos de vuelta ya con el programa y bueno, agradecidos nuevamente con ustedes su sintonía, aquí a las personas que también podemos ver a través de la transmisión en vivo por Facebook, saludar a la hermana Hilda que también le envía un saludo a Osquitar que dice que gracias a Dios que ya está mejor, Osquitar. Sí, gracias a Dios. Se escucha la voz suya, ¿verdad? Sí, sí, ya, pero no va a durar mucho. Sí. Bueno, y también ahí vemos a Vanesita Mora que nos está viendo, a Vanessa desde Heredia, a Nayansi también, a Maynor Andrés Delgado también que nos está viendo, a Kimberly Ledesma desde Heredia y a todos los que nos escuchen también a través de lo que es la radio online, y también a Jesse Herrera que muchas gracias por su sintonía siempre en el programa, por estar ahí pendiente, escribiéndonos también en el canal de YouTube, estamos muy agradecidos. Y el propósito en realidad, como siempre, Oscar, es que las personas puedan crecer en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Creo que es nuestro sentido y nuestro deseo. Y bueno, Oscar, seguimos adelante con el programa y quedamos aquí en el versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Él vino a su pueblo, a su casa, a su viña, y tenemos un rechazo muy claro, ¿verdad? De parte de ellos. Pero Oscar, el versículo 12, ¿verdad? Nos habla de un contraste, ¿verdad? Sí, hay un rechazo muy claro, ¿verdad? Aunque hay un evidente rechazo, no todos respondieron de la misma manera, y qué bueno esto, ¿verdad? La extensión de este recibimiento no se limitó solo al pueblo judío, sino que también alcanzó a los gentiles, y podemos ver esto ahí con mayor desarrollo en los evangelios. Pero Oscar, me gustaría que usted pudiera también hablarnos un poco acerca de Juan 1:12 y un término, ¿verdad? Muy importante que usted va a desarrollar en un momento, que sirve para fundamentar también la fe de nosotros los hijos de Dios y los creyentes. Claro que sí, Eddie, gracias. Y vamos a ir a la Biblia, a Juan capítulo 1 versículo 12, y el texto dice así: a lo suyo vino, bueno, desde el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, más es un pero, ¿verdad? Igual, pero a todos los que le recibieron. Y luego vean la explicación de qué es ese recibir. Dice, a los que creen en su nombre le dio potestad
o derecho de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver de qué se trata este derecho. Yo quisiera dar siempre un contexto resulta que en el periodo que estamos de la Roma antigua, es el año 30 aproximadamente, el mundo dominan los griegos en la cultura, incluso en la parte religiosa, porque los romanos eran muy vivos, se robaron los dioses griegos y les cambiaron de nombre, y luego a nivel cultural el mundo está dominado por los griegos, y a nivel político por los romanos. El gran problema era que en la percepción de la gente había muchos dioses, muchos dioses de todo tipo. De hecho, había dioses para casi todo. Lo que pasa es que estos dioses eran dioses lejanos y incluso eran perversos, ¿verdad? No sé si conoces ejemplos de algunos, pero tenemos a Pan, el dios del vino, tenemos a Ares, el dios de la guerra, y un montón de cosas que veía la gente, veía un Dios lejano. Pero Cristo llega para dar un mensaje totalmente renovador, hablando de Dios como nuestro Padre y dándonos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Este mensaje fue totalmente, innovador. Sí, fue algo que transformó al mundo de ese momento. Y quería tal vez pensar, para ubicar este concepto de que nos dio el derecho a aquellos, vean, es condicional, como decías vos, en el sentido de que la luz brilla para todos, pero hubo unos que lo recibieron, a los que le recibieron, a los que recibieron esa iluminación, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta potestad, vamos a ver 3 ejemplos. Una es en el contexto romano, que es la adopción. Y este concepto de adopción, de hecho, es una enseñanza o una doctrina, por llamar el término, que dice que la adopción es el acto de la gracia de Dios mediante el cual un pecador es recibido como hijo de Dios, recibiendo, eso sí, los privilegios y todos los derechos de hijo y las obligaciones que tiene un hijo, y restaura a la calidad y a la condición espiritual que Dios le había dado. Recordando un principio, Eddie, que la vez pasada hablamos sobre cuál era el propósito de Dios, por qué nos creó. Dice la Biblia en Efesios que nos creó para alabanza de la gloria de su gracia, pero también nos creó para estar en comunión con Él, para que esta comunión sea así. Y dice la Biblia que Él quiere ser nuestro Padre por toda la eternidad. Y esto de verdad que es una enorme bendición. Sí. Qué bonito, Oscar, ir viendo también la idea de estos conceptos, ¿verdad? Porque en Juan 1:12 vemos una declaración como una puerta abierta para todo aquel que cree, sin límites culturales, sin límites sociales ni étnicos, sin acepciones, y una salvación de extensión, sí, universal, aplicada a todo aquel que cree. Y bueno, estamos hablando del concepto o el término de adopción, que es muy bueno. Y esto yo quiero que entienda que cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo puede ser adoptado como hijo de Dios. Y correcto. Otro término que a mí me gustaría mencionar, que es muy bueno y muy importante, es el concepto de la expiación ilimitada. Ok, tal vez para ampliar el concepto de adopción, sí. Si me permites. Nada más es esto, hermanos. Hay unas cosas que ojalá podemos tener presente ahorita. En la Roma antigua existía así el concepto, no existía en el Antiguo Testamento. Sí. Hay una, y ahí tal vez nos puede dar la definición de qué es lo que llamamos la primera mención, porque la primera mención que aparece de una adopción es la de Moisés. ¿Qué es esta regla? Sí, es importante mencionar esto, ¿verdad? Yo creo que en las escrituras aprender los conceptos de las reglas, porque la primera mención lo que quiere darnos a entender es que hay un momento en la escritura donde se mencionó por primera vez un concepto, una palabra o una frase. Así que de donde nosotros necesitamos buscar cuál es su entendimiento más claro, la comprensión más clara, bueno, vamos a ver dónde en la Biblia se menciona por primera vez. Esta referencia se encuentra en el libro del Éxodo. Vamos a ir un momento a Éxodo, y dice la Biblia que esto ocurre cuando nace Moisés y es puesto en una arquilla. Dice la Biblia que la hija de Faraón lo encuentra. Dice la Biblia que lo prohija. Vean, eso está aquí en versículo 18. Versículo 10 de Éxodo capítulo 2. Dice: cuando el niño creció, ella
lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Es el primer término que no usa la palabra adopción. Al parecer el hebreo antiguo no tenía la palabra adopción, pero dice lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque las hago los aquí. Ok, aquí pasa todo lo que conocemos de Moisés. Se convierte en gobernante, es llamado hijo de la hija de Faraón, recibe todos los privilegios, la riqueza. A partir de aquí hay solo otra mención de adopción, que es el caso de Esther, que es adoptada por su primo Mardoqueo. Ok, vamos al ejemplo en Roma. Y dice la tradición que los romanos, permítame, que los romanos hacían lo siguiente. Primero, cuando alguien adoptaba, era una elección, y viera qué curioso, porque aquí la adopción está haciendo referencia a la adopción de un esclavo, que era lo que una pareja hacía, elegía a alguien para que él fuera su hijo, y las condiciones en que él quedaba era esta. Primero, él era quitado de la familia anterior y esa familia perdía sus derechos. ¿A cuál familia pertenecíamos antes? Sí, exactamente, y a la familia del diablo. Correcto. ¿Y él tiene ahora algo que ver? No. ¿Autoridad sobre mí? No. Nada, ok. Perfecto. Lo segundo es, recibía el nombre del padre, recibía incluso dentro de su nombre, se le unía, se le unía. Entonces hay una referencia de Marco Antonio, Marco Aurelio. Este Marco tiene una referencia a adopción, es como el apellido. Ok, luego, por ejemplo, no lo podía devolver. O sea, por ejemplo, llegó y lo adoptó y le salió, ¿verdad? Sí, malito, sí. No podía hacer, lo devuelvo. No, quedaba con eso. Y algo que es muy importantísimo antes de pasarte es que los derechos de la herencia ahora eran para él también. Era como decirle, mira, esta casa ahora es tu casa, esta familia ahora es tu familia. Y vea, lo más interesante, resulta que la herencia era exactamente igual que la del primogénito. Recordemos que antes el primogénito recibía más. Y hay un pasaje en Hebreos que dice que en el cielo está la congregación de los primogénitos. Somos hechos primogénitos por Cristo. Esto es una maravilla. O sea, lo que ocurre aquí es, no nos pueden devolver, nadie cambia este resultado, la adopción es un hecho completo. Sí, qué bueno, y como decía Oscar, porque muchas veces, ¿verdad? Hay un concepto que claramente no es bíblico, y es el de que todos dicen, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Y cuando también estaba hablando acerca de esta expiación ilimitada, la referencia es clara, ¿verdad? El Señor Jesucristo es un sacrificio que es capaz de cubrir toda la humanidad, ¿verdad? Pero solo va a ser aplicado a aquellos que creen. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes pueden ser salvos? Todo aquel que cree, ¿verdad? Y la idea era poder ir entendiendo, ¿verdad? En cuanto a la expiación ilimitada, es decir, que el sacrificio de Cristo no tiene límites. Es como, y la analogía es esta: una persona que llega a las corrientes de un río. El río es suficiente, es vasto, es amplio para él. Podría tomar agua sin fin de la fuente que procede de un río y no agotarse, pero podría venir otra persona y simplemente no desear saciarse del agua de ese río. Así es la salvación de Cristo, que fluye como un río que está para todo aquel que quiere, pero es aplicado solo a aquellos que realmente desean tomar de esta bendición que es la expiación, ¿verdad? O el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, pero a la misma vez, como estamos viendo en Juan 1:12, a los que creen en Él, a los que creen en su nombre, les da la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Sí, y aquí lo que vos dijiste se refuerza en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Igual los ojos de Nicodemo hicieron así, ¿no? Porque todo el mundo decía, ¿somos judíos o solo nosotros? Solo nosotros, sí. Pero dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí.
Y qué bueno ir más o menos, ir comprendiendo estas cosas. Y bueno, nosotros siempre tratamos de calcular tiempo para poder hablar tanto del tema de la adopción como otro tema que tenemos, pero de verdad que el tiempo muchas veces no nos alcanzaría, ¿verdad? Para poder decir todo lo que tenemos que decir acerca de esto. Pero una de las cosas que usted decía, Oscar, ahorita al final, es que el pueblo judío tenía un recelo de decir, nosotros somos ese pueblo especial, la revelación de Dios se limita solo a nosotros somos los que tenemos estos privilegios. Y cuando Juan hace esta declaración en Juan 1:12, ¿verdad? Es como más bien que él dijo, ¿verdad? Quería ponerlos a celo, ¿verdad? Con un pueblo que no era pueblo, y ellos dicen, ¿cómo? ¿Verdad? Y hay una verdad chocante para el judío, ¿verdad? Acostumbrado al privilegio recibido de Dios y el rechazo que ellos tenían hacia los gentiles. Mire lo que escribe Samuel Pérez Millos acerca de esto. Dice, no cabe duda de que los judíos, acostumbrados a la enseñanza histórica de sus privilegios, les resultaría difícil entender que los gentiles, a quienes llamaban despectivamente perros, ¿verdad? En tiempo de Jesús, pudieran ser hechos hijos de Dios, miembros de su casa y familia del mismo modo que ellos. La condición para alcanzar el privilegio del que habla el versículo consiste en recibir a Jesús, que es sinónimo de creer en su nombre. Y esto es algo que es hecho y procede solamente de Dios, ¿verdad? Dice, les dio potestad. Es la extensión de la gracia de Dios a todo aquel que cree. Y yo creo que me gustaría que usted tenga ahí unos versículos bíblicos de fundamento, Oscar, porque sí hemos hablado del concepto de la adopción desde el contexto griego, ¿verdad? Cómo se aplicaba y por qué era el concepto aplicado a la palabra de Dios, cómo al adoptar, ¿verdad? Era partícipe de toda la herencia, de todas estas cosas, de la misma forma que el primogénito, y cómo lo podemos aplicar hoy a nosotros. La liberación, ¿verdad? Rescatado de la otra familia, por decirlo de una forma, ya no tiene derecho, ok, nosotros al creer en Cristo y ser adoptados como hijos de Dios, Satanás no tiene potestad sobre nosotros, ¿ok? Somos coherederos con Cristo, el primogénito, ¿verdad? Que dice la Escritura, Él es el primogénito a quien se le ha dado todo beneficio, toda autoridad, todo lo que está es en Cristo y nosotros participamos de esto. Así que la adopción es una enseñanza de alta importancia bíblica. No todos los hombres nacen en condición de hijos de Dios, Oscar, porque esto es lo que enseña el catolicismo. Por el contrario, son hijos del Padre, de toda la descendencia humana que es Adán, Génesis 5:3, y por naturaleza hijos de ira, Efesios 2:3. Pero la declaración de Juan es que a través de la fe en Jesús llegamos a ser hijos de Dios, Gálatas 3:26, pero el concepto de adopción, Gálatas 4:5, ¿verdad? Lo tenemos aquí por el concepto de adopción, perdón, Gálatas 4:5. Es en Cristo que todo hombre por la fe en Él consigue de aquí con el Dios, el Padre, una relación filial. Y qué bueno poder aprovechar las bendiciones que Dios nos ha dado a través de Cristo. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos. Agradecido te
Continuamos. Ok. Eddie y hermanos, queríamos nada más referirnos a 3 conceptos claves en la Biblia que nos ayudan a entender esto o reforzar la fase final de lo que es la adopción. Romanos 8:15. Iba a pedirle a Eddie que nos lo lea. Dice Romanos 8:15, en la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Correcto, este espíritu de adopción es lo que recibimos. Uno dice, ¿qué es lo que uno recibe? Bueno, recibe al Señor Jesucristo. Dice el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, ¿me puedes leer? Efesios 1:13. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, dice la Biblia, y tal vez puedes continuar hasta el versículo 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque fue su deseo. Y eso de adoptados hijos suyos, o el destino que Dios tenía preparado, es para que todo aquel que esté por medio de Cristo sea adoptado. La adopción es un regalo, pero ocurre a través de la obra de Jesucristo. Y ese concepto simplemente es a afirmar nuevamente que todo es en Cristo. Efesios, vas a ver que continuamente dice que en Él tenemos redención, en Él tenemos un propósito, en Él asimismo tenemos herencia. O sea, si quieres entender, o a los hermanos, sobre el concepto de adopción, ¿qué es lo que ocurrió conmigo cuando acepté a Cristo? Es eso. Hay un pasaje que explica el Evangelio, ahí en Efesios, que dice, y tal vez si me ayudas a ubicarlo, es ese que dice que habiendo oído, nosotros también, habiendo oído el Evangelio... Eso es Efesios 1, 13 y 14. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él... Ok, vean lo que pasa. ¿Cuál es el Evangelio de vuestra salvación? Ok, dice que habiendo oído... la palabra de verdad. La palabra de verdad, ¿qué pasó? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Correcto, eso es lo que ocurre. Ese es el Evangelio. Un Evangelio de verdad que es oído, es creído al corazón, y como resultado Dios te sella. Hay algo muy interesante, dice que nos da las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. Vieras qué curioso, la costumbre romana, cuando alguien quedaba como hijo adoptado, se hacía una fiesta pública y le entregaban un anillo. Y con eso la gente lo hacía, las personas que vieron Ben-Hur, ¿se acuerdan? Cuando a él le dieron el anillo. Esto es real. Cristo nos dio unas arras, una garantía para decirnos, este es mi hijo. Quien veía el anillo decía, este es su hijo. Eddie, sobre ese concepto hay mucho más que ampliar, pero entonces quería terminar con eso, porque ya vamos casi al final. Sí, qué importante es ir entendiendo, Oscar, y bueno, queríamos llegar un poco de hablar un poco acerca del versículo 13 aquí en Juan capítulo 1 y versículo 13, y yo creo que es un tema que en realidad requiere buena dedicación de tiempo, porque vamos a hablar acerca de lo que es la regeneración, y la pregunta es, ¿qué es primero? ¿Es la fe primero y después la regeneración, o la regeneración y la fe? Y creo que hay explicaciones muy claras en la palabra de Dios de que la fe es por el oír por la palabra de Dios, y siempre la fe antecede la regeneración, y creo que es un tema que requiere importancia y también requiere tiempo para poder desarrollarlo. Así que hoy trataremos de limitarnos a este versículo 12, hablando acerca del término de adopción, pero es interesante, dice, porque les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí donde dice hijos, me gusta la palabra que utiliza el autor Juan, porque utiliza la palabra tecna,
que no, en realidad se refiere más bien no solamente a un hijo, ¿verdad? Por implicación ya natural, sino también en el hecho de engendrar, ¿verdad? Sí. Que viene su raíz TikTok, que es engendrar, y es algo que me gustaría hablar en el próximo programa. Pero qué importante ir entendiendo en cuanto al concepto de la adopción, que nosotros somos primeramente, como lo decía ahora, hijos del padre de la descendencia humana, que es Adán. Y ahí en Génesis capítulo 5 y versículo 3, recuerde usted que cuando Dios creó a Adán, dice las escrituras que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Este Adán que fue creado al principio, Oscar, era un hombre sin pecado, sin tacha. Sí. Cuando Adán peca, la condición de pecador se transfiere o se imputa a todos los hombres, ¿verdad? Y es importante entender ese concepto, ¿verdad? Porque ya en Génesis capítulo 5 versículo 3, cuando Adán tiene un hijo, dice, y le nació un hijo a Adán a su imagen y semejanza. Ya este hombre viene con esta semilla en su propio ser, que es el pecado. ¿Y cuál es la naturaleza ahora de los que nacen según la descendencia de Adán? Bueno, son hijos de ira por naturaleza, Efesios 2:3. Y la declaración de Juan es que a través de la fe en Jesús llegamos a ser hijos de Dios. Y si usted va ahí a Gálatas capítulos 3:23, que también es una referencia muy clara de que primero es la fe antes que la regeneración, mire lo que dice aquí Gálatas capítulo 3 y versículo 26. Dice aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y esto es muy importante por el concepto de adopción que nos enseña también Gálatas 4:5, ¿verdad? Que dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y qué importante, porque es en Cristo que todo hombre por la fe en Él consigue con Dios el Padre una relación filial. ¿Qué quiere decir esto? Él va a ser a mí por padre y yo seré a Él por hijo. Ahora, una pregunta importante, Oscar, que podemos cerrar con una predicación del Evangelio. Si usted nos está escuchando hoy, la pregunta ¿es acaso usted ya hijo de Dios o no es aún hijo de Dios? ¿Conoce usted a alguien que no es aún un hijo de Dios, que aún no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo como Salvador personal? Bueno, ¿por qué no presentarle este video ahora que nuestro hermano Oscar va a aprovechar el tiempo para predicar el Evangelio? Sí, hermanos, simplemente el Evangelio es algo tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Yo quiero enseñárselos como se lo enseñaría a un niño. Primero empezamos en nuestro Evangelio hablando de que Dios es luz. El Evangelio de Juan comienza con eso. Y esto nos habla el libro sin palabras. La primera página nos habla de luz, de un Dios que te ama, que quiere compartir la eternidad contigo, que quiere que seas su hijo. Esto es lo que el deseo del corazón de Dios. Sin embargo, como leímos ahora, esta luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El pecado nos separó de Dios, y aunque Dios desea que estemos en comunión con Él, nosotros hoy no podemos, bajo ningún poder natural, estar en su presencia, sino por Jesucristo. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dice la Biblia que más Dios muestra su amor. Y eso nos habla de este color, ¿verdad? Hay corazones, ¿verdad? Hay flores y todo eso tan bonito. Nos habla de que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El acto más grande del amor de Dios ocurre cuando Cristo toma mi pecado y lo cubre. El resultado, dice la Biblia, que Dios nos da un corazón limpio. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Dice la Biblia que Cristo perdonó nuestros pecados, dándonos una vida limpia. Jesús muere y resucita para darte una esperanza. Y esta página habla sobre la responsabilidad que usted tiene. Hoy, como vimos en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere usted serlo esta noche? Dígale a Jesús: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, que seas mi Salvador. Te recibo como mi único Salvador. Y cuando esto pasa, Eddie, sigue lo que estamos haciendo aquí, crecer. Como las plantas, ¿verdad? Este color que nos habla sobre el crecimiento, que hoy nosotros, si hemos conocido de Cristo como Salvador, sigamos creciendo. El apóstol Pedro decía: antes creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno poder cerrar este tiempo y, como decía usted, Oscar, ¿verdad?, representarlo a través de una ilustración tan clara que hasta un niño lo puede entender. Y yo creo que el evangelio es claro.
todos nosotros nos encontramos en una naturaleza pecaminosa. No llegaremos a ser pecadores cuando pequemos, es que llegaremos a pecar porque somos pecadores, está en nuestra naturaleza. Y Romanos 3:23 lo acaba de decir Oscar muy claramente, porque la paga, por cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios, pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Si usted hoy muriera, la pregunta más importante, Oscar, es ¿dónde pasaría la eternidad? Si Dios le preguntara a usted por qué le debería dejar entrar al cielo, ¿qué le diría? ¿En quién está usted confiando? Entonces el evangelio es muy claro. Jesús un día vino a esta tierra con un propósito: morir en la cruz del Calvario para llevar sus pecados, su condenación, sufrir el castigo de la ira de Dios en la cruz del Calvario, pero también resucitar al tercer día. Si usted pone su fe, su confianza en la obra redentora de Cristo y solo en Cristo, la palabra de Dios le promete perdón de pecados y vida eterna. Me gustaría guiarlo a través de una oración que usted podría hacer, o podría invitar también a alguna persona que no conozca a Cristo a hacer, pero recuerde, muy importante, la oración no tiene el poder de salvar si usted no cree y confía de corazón la verdad del evangelio. Así que para cerrar este programa terminaremos con esta oración, esperando en el Señor que si usted está ahí y ha creído en el Señor Jesucristo, entiende la realidad de su pecado, hoy pueda ser salvo. Señor, en esta noche hemos escuchado de forma ilustrativa, pero también de forma verbal, la predicación del evangelio. Yo quiero pedirte que traigas convencimiento a aquellas personas que están detrás de hoy de su teléfono celular, tal vez de su televisor, de su pantalla, o incluso escuchándonos de forma radial, que han reconocido la verdad de su pecado y hoy quieren, Señor, ser nuevas criaturas, nacer de nuevo, recibir perdón de pecados y tener vida eterna. Guíalos, Señor, para que puedan entender esta realidad. Así que guíalos a través de una oración que sea la expresión de la confianza que yace en su corazón. Dios, he pecado contra ti y en esta noche quiero pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis actitudes y mis comportamientos y vuelvo hoy mi rostro hacia ti. Miro la cruz y veo a Jesús muriendo en esa cruz, llevando cada uno de mis pecados. Confío en que Jesús pagó mis pecados en la cruz del Calvario, pero también creo, Dios, que resucitó al tercer día, en demostración de su victoria ante el pecado y la muerte. Hoy, Jesús, quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti, te recibo y acepto tu perdón y tu regalo gratuito de salvación. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por mí. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así nos despedimos del programa de esta noche. Gracias por estar con nosotros y hermano Oscar también pueda despedirse de nuestros oyentes. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por su compañía en Palabras de Vida Eterna. Le esperamos en el próximo programa con más de la palabra de Dios, fortaleciendo su fe y crecimiento en el conocimiento de Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo con sus abundantes riquezas en Cristo. Nos vemos próximamente. Continúe en sintonía de Sígueme Radio.